En el Perú existe una fuerte demanda por una educación sexual integral y también hemos visto un incremento en los embarazos adolescentes. Para hablar acerca sobre este tema, hemos traído como invitada a Valeria Caterín Saavedra Asian, egresada y titulada de la Escuela Profesional de Obstetricia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, colegiada en el Colegio Regional de Obstetras Lima y Callao. Hizo su internado en el Hospital Hipólito Unanue y en el Centro de Salud Catalina Huanca en el distrito del Agustino. Trabajó en el puesto de salud Loma Saavedra como obstetra asistencial del SERUMS en el departamento de Tumbes. Hola, Vale, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Caroline. ¿Qué tal? Muchas gracias más bien a ustedes por invitarme para hablar de este tema tan importante, ya que es un problema de salud pública, los embarazos adolescentes por la falta de educación sexual. Para abrir esta tanda de preguntas que te vamos a hacer, ¿qué es la educación sexual? Bueno, empecemos. La educación sexual es una enseñanza de calidad y el aprendizaje de una amplia variedad de temas relacionados con lo que es el sexo y la sexualidad. Explorar valores y creencias sobre estos temas y obtener herramientas necesarias para manejar las relaciones y nuestra propia salud sexual. La educación sexual puede darse en las escuelas, en lugares comunitarios, en institutos, en universidades, en centros de salud, incluso en redes sociales, por ejemplo, el WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y entre otras redes sociales. Incluso en TikTok, ahora que está de moda. Si nos vamos en el ámbito familiar, ¿no? Con este tema, ¿por qué crees que en nuestro país enseñar acerca de sexualidad en los adolescentes aún se sigue viendo como tabú? Aún los padres no lo hablan con total libertad. Bueno, esto influye por la falta de diálogo en el hogar, la procedencia de familias disfuncionales o con la ausencia de alguno de los padres, ya sea de la madre o del padre, ¿no? Escuchemos, por ejemplo, la tradición de la madre que tiene que hablar con la hija y el padre tiene que hablar con el hijo, ¿no? Claro. Debemos enfocar que el Perú también es un país machista, ¿no? En algunos aspectos. La siguiente pregunta, ¿qué riesgos, consecuencias y causas contrae tener un embarazo adolescente? El embarazo en la adolescencia se define como aquel que se produce en una mujer que comienza su edad fértil. Según la OMS, considera a la adolescencia a partir de los 10 a 19 años. Es importante hacer hincapié a las causas, consecuencias y riesgos que supone un embarazo adolescente. Las causas de un embarazo precoz o adolescente son el alcohol o las drogas, la ausencia de los padres, familias inestables y conflictos familiares. En cuanto a los riesgos médicos, es que ya que la madre adolescente no está suficientemente desarrollada y no cuentan con los nutrientes necesarios, hace que el bebé tenga bajo peso al nacer o se desemboque a un nacimiento prematuro. Ya que tiene tantas consecuencias y riesgos, ¿es posible que un adolescente, a pesar de todo eso, tenga un bebé sano? Claro que sí, pero para ello debemos asegurarnos que un médico tan pronto le evalúe, ¿no? Le evalúe para ver cómo está en cuanto a exámenes, ¿no? Auxiliares, ecografías, ¿no? También importante también la madre que tenga la responsabilidad de asistir a todos sus controles prenatales, ya que es importante para la salud y bienestar tanto como la madre, y también la alimentación influye mucho. Entonces, nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación de los embarazos adolescentes aquí, en estos momentos en el Perú? El número de niñas que se convirtieron en madres en el Perú se triplicó en el 2020 debido al conocido coronavirus, ¿no? Claro. La pandemia. Bueno, durante la pandemia las niñas forzadas a convertirse en madres se triplicaron también en las cifras del 2019. El confinamiento ha aumentado la violencia sexual y doméstica de estas víctimas, ¿no? Esto es una noticia hace poco de la Defensoría del Pueblo que ha comunicado, ¿no? Que durante el año 2020, como mencioné, hubo un incremento del 12% en las adolescentes, especialmente en adolescentes que requerían de orientación sexual, de salud sexual y reproductiva, ¿no? El impacto de la pandemia podemos mencionar también que podría haber enfocado, ¿no? A que esto se incremente
Mencionarles que en el sistema de registro del certificado del recién nacido revela que 26 niñas entre 0 a 10 años dieron a luz en el 2020, el año pasado, y la mayoría de ellas en Lima son de 15 años, que prácticamente triplica los casos contabilizados en el año 2019 y multiplica por 5 los registros entre los años de 2018 y 2017. Claro, y actualmente, ¿qué está haciendo el Estado para disminuir estas cifras de los embarazos adolescentes? Bueno, el gobierno peruano ha priorizado dentro de sus políticas la prevención del embarazo en adolescentes. Esta voluntad se expresa a planes, programas y normas nacionales. ¿Se ha visto algunos resultados basados en estos planes? ¿Podría explicar un plan multisectorial para la prevención del embarazo adolescente? Este plan, su objetivo general es reducir la prevalencia del embarazo en adolescentes. Se reduce en un 20% la prevalencia en embarazo en adolescentes. Dentro de sus objetivos específicos, postergar el inicio de la actividad sexual en la adolescencia, incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyen la educación secundaria, de madres adolescentes también pueden concluir sus estudios sin ningún problema, asegurar la inclusión de la educación sexual integral en el marco curricular nacional y los programas de capacitación del Ministerio de Educación para las regiones cuenten con condición e instituciones para implementar la educación sexual integral. Hablando acerca sobre las infecciones, ¿no? ¿Qué son las infecciones en los adolescentes, ¿no? ¿Qué son las ITS? ¿Y cuáles son las más comunes que pueden contraer un adolescente por falta de educación sexual que hemos estado hablando? Las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se pueden transmitir mediante una relación sexual por distintas bacterias, parásitos, virus y gérmenes. Las ITS más comunes en las adolescentes es la conocida clamidia, la gonorrea, el herpes, las verrugas, conocidas y causadas por el virus del papiloma humano. Entre otras ITS también se puede dar lo que es la hepatitis B, el virus de inmunodeficiencia humana más conocido como el VIH, la sífilis y las ladillas. En lo que va del año, ¿cuántas veces has atendido un embarazo adolescente? La atendí donde trabajaba en el puesto de salud Loma Saavedra, allá en Tumbes. Tuve el caso de una adolescente de 15 años, en la cual vino con su madre, preocupada, ¿no? Vino que no le venía la regla. Le di una orientación tanto a la madre y a la adolescente, ¿no? Vino con la ecografía, efectivamente, tenía cuatro semanas. La madre también como que aceptó, ¿no? Ese tema, ella lo veía como un tabú. También recordarles que su madre del adolescente era una madre soltera, ¿no? También influye mucho, la cual asumió con su responsabilidad el tema de ser madre. Gracias a Dios se tuvo un bebé sano porque cumplió los controles prenatales adecuados. Cuéntanos tu experiencia respecto si realizaste algún taller con adolescentes acerca sobre este tema. Claro que sí, mire, en Tumbes, como les mencioné, trabajé en un puesto de salud llamado Loma Saavedra, de octubre del 2019 a octubre del 2020. Llevé una estrategia llamada Etapa de Vida Adolescente, en la cual realizaba una vez o 2 veces por semana lo que eran las visitas domiciliarias, ¿no? Y en muchos de ellos realicé lo que son talleres adolescentes, en la cual reunía adolescentes. Te enviaba unas fotitos, Caroline, para que las puedas mostrar. Por acá lo vamos a pasar. Los invité al puesto de salud para que me puedan platicar cuáles eran los temas que tenían dudas. Entre ellos los temas que los adolescentes adquirieron, ¿no? Eran los que son las infecciones de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos y el uso tanto del condón masculino y el condón femenino, el proyecto de vida también les influyó mucho a los adolescentes, el cáncer de cuello uterino a las niñas, y entre otros temas también, Caroline. Ya para finalizar, ¿vale? ¿Algún consejo final para incentivar a los padres a ser más
comunicativos en este tema. Dentro de los consejos está que la educación sexual siempre debe hacerse desde la familia, ¿no? También que hacemos educación sexual continuamente y no nos damos cuenta, ¿no? Que deben aprender a aceptarse, a expresar su sexualidad sin ningún miedo, ¿no? Sin ningún pudor ante estos temas, y los padres no deben cerrarse a dialogar con sus hijos respecto a estos temas, ¿no? Como menciono, también conviene dejarles claro que con nosotros se puede hablar de sexualidad con los padres y están dispuestos a hacerlo, y que si ellos lo desean también, ¿no? Bueno, les hablaré acerca de los métodos que el Ministerio de Salud les brinda, ¿no? A todos los peruanos de manera gratuita. Dentro de ellos está, por ejemplo, el condón femenino y el condón masculino. El condón femenino es muy poco conocido, ¿no? Pero también tiene doble protección. Esta es la T de cobre, ¿no? El dispositivo intrauterino, que tiene una duración de 10 años. Este es el implante subdérmico, el implante que tiene una duración de 3 años, ¿no? Que se le coloca en el bracito. Estas son las pastillas anticonceptivas de 28 de blister que se toman diarias. Y los anticonceptivos inyectables, ¿no? Ya sabemos que hay mensual y trimestral. Para otra oportunidad les podría explicar o darles un tema acerca de los métodos. Claro, problema. Muchísimas gracias. Y todo, para tener bastante claro, todo esto es gratuito en planificación familiar, se pueden acercar y ellos te van a orientar. Muchísimas gracias, Vale, por todo, por brindarnos toda esta amplia información. Ahora sabemos más, ahora los padres también van a tener un poco más de conocimiento a la hora de hablar con sus hijos acerca sobre este tema. Gracias, Vale. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, Carole. Hasta luego.